Es momento de dar inicio con la conferencia Impacto de la reforma del IMSS en el crecimiento económico, que impartirá el doctor Alejandro Villagómez Amezcua. El profesor es investigador de la División de Economía del CIDE, exsecretario académico del CIDE y exdirector de la División de Economía, licenciatura en Economía por la UNAM, maestría y doctorado en Economía por Washington University, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Asesor de la CONSAR, participación en la reforma al sistema de pensiones del IMSS, consultor de la AMAFORE 1999-2000, consultor externo del Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, D.C., y del CEPAL México y CEPAL Santiago. Especialista en temas macroeconómicos de política monetaria y fiscal, ahorro y pensiones, ha publicado diversos artículos en revistas nacionales e internacionales como Monetary Policy Rules in a Small Open Economy, Application to Mexico, Journal of Applied Economics 2012, como varios. Ha publicado diversos libros: El ahorro en México desde 1960, CIDE 2008, La economía en los Estados Unidos mexicanos, Nostra Editores 2007, La seguridad social en México, FCE 1999. Recientemente publicó el libro La primera gran crisis mundial del siglo XXI de Tusquet Editores. Queda con ustedes el doctor Alejandro Villagómez Amezcua. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias al ISEC, a Héctor por la invitación a este evento. Me da mucho gusto estar aquí en Guanajuato, me da mucho gusto estar con ustedes y agradecerles que estén en este momento acá después de la comida. Es la parte más complicada del día. Podemos estar echando una siestecita, alargando la sobremesa, pero bueno, les agradezco que se hayan regresado y que estemos aquí para que les comparta algunas ideas. La plática va a ser relativamente breve, para no atrasar el programa. Un poco la idea que les quiero presentar hay una pregunta que incluso se hizo durante la mañana, que era la pregunta de cuál sería, si efectivamente existe un impacto cuando se presenta una reforma, en este caso a los sistemas de pensiones, si realmente existe un impacto macroeconómico. Esto es, si efectivamente promueve el crecimiento económico. Es una pregunta válida y precisamente este trabajo que les traigo hoy trata de contestar esa pregunta. Les comento que este trabajo fue parte de un estudio que solicitó la Federación Internacional de Administradores de Fondos de Pensiones, la FIAP, con financiamiento de SURA, de SUNAFORE, para 4 países: Chile, Perú, Colombia y México. A nosotros nos tocó hacer, junto con mi coautor, que es Arturo Antón, también del CIDE, nos tocó hacer el caso mexicano. Y la idea era ver cómo la reforma del IMSS del 97, o que inició en 97, después de 15 años de estar funcionando, si efectivamente ha tenido algún impacto en términos de crecimiento económico. Entonces, vamos a iniciar nada más. Déjenme entonces platicarles un poco la historia de qué es esto. Todos saben que el sistema del IMSS se discutió en 95, la reforma inició el 1 de julio del 97, ¿sí? Y durante estos 15 años ha estado funcionando y se esperaba, cuando se vendió el proyecto, cuando se vendió la reforma, como sucede ahora con las distintas reformas, siempre hay toda esta historia de que va a generar efectos importantes en el crecimiento económico, va a generar recursos financieros, a apoyar el desarrollo del sistema financiero, en fin, va a ayudar al mercado laboral, todo ese tipo de elementos. La verdad es que cuando se hace la reforma es muy difícil saber cuáles van a ser los efectos finales. Los economistas utilizamos nuestros modelitos, etcétera, y con eso tratamos de ver cuáles son los posibles impactos. La verdad es que en el momento de la discusión hay muchas ideas, muchas opiniones. Ustedes saben que por ahí dicen que si alguien quiere tener una opinión de un economista, junta a 2 economistas esperando 2 opiniones, pero al final termina con 5 distintas opiniones. Entonces, eso es lo complicado de esta situación.
de este debate. Entonces, ya con la historia, con datos empíricos, podemos tener alguna idea inicial de si efectivamente ha tenido efectos. Entonces, nada más para recordar qué sucedió. Las causas de la reforma no son muy distintas a las que tienen los programas que ustedes representan en algún momento de su historia, ¿sí? Básicamente problemas de diseño, problemas de insolvencia, disparidad entre lo que son las cuotas y lo que son los beneficios, lo que son las contribuciones y beneficios, problemas de cambio de la estructura demográfica del país, en fin, toda una serie de elementos que hacen prácticamente insolventes a este tipo de programas, y eso fue lo que se discutió hacia mediados del 95 en el caso del IMSS, que estaba altamente rebasado. Adicionalmente se esperaba que este tipo de reformas, que por cierto, este es uno de lo que se llaman reformas estructurales, término que está muy de moda, todo el tiempo lo estamos viendo, discutiendo, existen reformas estructurales. La idea de una reforma estructural, ¿sí?, es básicamente que está modificando la estructura, ¿sí?, de la economía en alguno de sus sectores, en este caso es sector social, política social, pero que tiene impactos a su vez en distintas áreas, en otras áreas. En el caso, por ejemplo, de la de pensiones que se hizo en 95, tiene impactos en el mercado laboral, tiene impactos en el sistema financiero, tiene impactos en la estructura fiscal, dado que hay un déficit público involucrado, tiene impactos en productividad y finalmente, por lo tanto, en crecimiento económico. Son muchos impactos que están interactuando y no sabemos finalmente en el neto cuál va a ser este resultado. Eso fue lo que se vendió, en particular se vendió mucho que iba a generar un ahorro importante, ¿sí? Este programa que se modificó de beneficios definidos a contribuciones definidas, ¿sí?, con capitalización total, cuentas individuales. Este es un elemento muy importante porque está definiendo claramente los derechos de propiedad, cosa que no existe en el caso de un sistema de reparto. En el caso de cuentas individuales, existen derechos de propiedad definidos para los distintos afiliados al sistema. Este es un elemento importante, porque piensen que cuando es un sistema de reparto y todos metemos a la bolsita para pagar las cuotas en turno, ¿sí?, en realidad yo lo veo como un impuesto, porque ni siquiera es claro que yo voy a recuperar eso. Si yo, por ejemplo, me retiro antes de ese trabajo y no tengo las semanas necesarias o los requisitos de cotización, yo no recupero mis cuotas en un sistema de reparto. Entonces se ve como un impuesto. Cuando me muevo a un sistema de capitalización, sí, ya no lo veo como un impuesto, porque aún suponiendo que no alcanzo pensión porque no obtengo el mínimo de contribución requerida, yo de todos modos tengo los recursos contribuidos bajo mi nombre y los puedo retirar. Entonces hay un elemento importante de percepción que cambia en los individuos que están participando en el sistema. Son elementos que finalmente ayudan a entender qué puede suceder en el futuro. Entonces el programa se reformó se aprobó en 95, entró en funcionamiento en 97. No voy a decir los detalles, se han discutido mucho. Se han calculado los distintos costos fiscales que implica la fase de transición. Ya en la mañana se ha discutido alguno precisamente con el libro de Pedro, que hace una estimación actualizada del 2012, lo que está costando, ¿sí?, en el caso del IMSS, etcétera. Lo que sí sabemos de algunos datos de lo que ha evolucionado con el sistema es que los recursos han acumulado de manera importante en el sistema. Prácticamente estamos hablando de que estos recursos hacia el cierre del 2002 representan 12 puntos, poco más de 12 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. Eso es una cantidad enorme. Y podría ser mayor si no tuviéramos tanta informalidad, pero bueno, es una cantidad enorme que va a ir creciendo en el tiempo y que de alguna forma tiene algún tipo de impacto en la economía, sistema financiero, vamos a ver. Bueno, aquí hay una reducción, se ve que se ha dado una reducción en las comisiones en el sistema. Estas son las comisiones actuales que por lo pronto son de saldo si es que no pasa la reforma que se propuso el domingo, que modificaría este esquema de comisiones, ¿sí? Se ha diversificado las distintas opciones de inversión que tienen los trabajadores, lo que son las CIFORES, los portafolios. Hay 4 CIFORES básicas con una CIFORES 0, con distintas estructuras de inversión y distintos niveles de riesgo ajustados a lo que se conoce como ciclo de vida. Una persona más joven puede tomar más riesgo que una persona que se acerca a su momento de retiro, que tendría que tener una inversión mucho más conservadora. Eso es lo que ha pasado, pero esta diversificación también tiene impactos importantes. Es decir, yo estoy generando nuevos instrumentos o promoviendo nuevos instrumentos financieros en la economía
lo cual tiene elementos positivos para el desarrollo del sistema financiero, para la intermediación financiera y por ende en términos de crecimiento económico. Hay que recordar que cuando se aprobó el sistema de pensiones, la reforma, esto fue en 95, acuérdense que estábamos en una crisis financiera como la que vivió Estados Unidos recientemente. Nosotros tuvimos nuestra propia crisis financiera en 95, los bancos insolventes, el rescate, FOBA-PROA, todas esas cosas que no nos queremos acordar, pero que evidentemente era un momento poco propicio para incentivar la creación de nuevos intermediarios financieros privados, y no obstante eso, el trabajo de negociación y de economía política que se dio durante ese año permitió el surgimiento del sistema, que creaba nuevos intermediarios financieros privados, que eran las AFORES. Sea como sea, de todos modos, un punto que aquí me interesa que mantengamos en mente, que va a ser importante para después, es que el crecimiento económico durante los últimos 15, 20 años en México ha sido muy pobre. Eso lo sabemos, se los han dicho, nos los han recordado antes los no del gobierno, ahora incluso las autoridades lo aceptan, mencionan que la productividad es muy baja. El crecimiento ha sido muy bajo y eso hay que entenderlo, ¿sí? Porque esto tenemos que mezclarlo con el impacto que tuvo el sistema de pensiones y lo que pudo haber tenido en otras circunstancias si se hubieran realizado otro tipo de reformas. Entonces, ¿en qué consiste básicamente el analizar estos efectos? Son distintos canales. ¿Cuáles son los canales macroeconómicos que a mí me interesa analizar? Y no me voy a meter a detalles técnicos, no los voy a aburrir y fastidiar con temas técnicos, pero básicamente pensemos que hay un efecto inicial por el lado del ahorro. Yo estoy contribuyendo, estoy generando en mi cuenta y eso se está acumulando y de alguna forma tendría que impactar al ahorro nacional. Luego también tiene efectos si tengo recursos ahorrados como economía, como nación, tiene que haber un impacto positivo sobre la inversión de mi economía. Entonces es ahorro junto con la inversión. Por otro lado, también hay un impacto por el lado del mercado laboral. Este impacto por el mercado laboral tiene que ver mucho con lo que les mencionaba hace rato, de que cuando yo estoy en un sistema de reparto, mi contribución la visualizo más como un impuesto, que no sé si voy a recuperar esos recursos. Cuando soy en un sistema de contribución definida con cuenta individual, tengo definidos mis derechos de propiedad, son mis recursos, y entonces lo puedo internalizar como un ahorro que estoy realizando, en este caso particular, para mi retiro. Son dos visiones distintas. En consecuencia, en economía, nosotros esto sabemos afecta la decisión de los individuos para trabajar en la formalidad o la informalidad. ¿Cómo valoramos, ¿sí?, este beneficio que se genera por la seguridad social formal? Eso es lo que estamos tratando de ver, si ha ayudado algo al mercado laboral el haber cambiado el esquema de pensiones. También esos recursos que están acumulando tienen un incentivo positivo sobre el crecimiento del mercado financiero. Cuando estudiamos finanzas, cuando queremos analizar el desarrollo financiero de una economía, pensamos en términos de dos elementos, ¿sí? La profundidad y la amplitud. ¿A qué me refiero con la profundidad? Me refiero a qué tanto los recursos que están siendo intermediados por el sistema financiero, ¿sí?, qué tan grande es este paquete en términos de Producto Interno Bruto. Y por otro lado, también qué tan diversificados están los instrumentos. ¿Sí? El hecho de que haya muchos instrumentos financieros no es nada más una ociosidad, ¿sí?, de los señores de las finanzas. Lo que pasa es que hay que ver que estos instrumentos tienen distintos riesgos y esto ayuda a distribuir los riesgos entre la sociedad. Hay gente que somos mucho más aversas al riesgo y otros que somos más amantes del riesgo. Hay algunas gentes de aquí que diario, o por lo menos semanalmente, compran su melate, aunque saben que la probabilidad de ganar el melate es 0% prácticamente, ¿sí? Es un riesgo alto, pero con un potencial rendimiento muy alto, ¿sí? Y hay gente que no le entra ese tipo de cosas. Tratando de distribuir estos riesgos en la economía se vuelve más eficiente. Esa es la importancia del sistema financiero. ¿Cuándo funciona bien? Ojo, no estoy diciendo que mi sistema financiero funcione bien en México. De hecho, soy crítico del sistema financiero, pero en principio, si funcionara bien, estos son los pluses que nos daría, las ventajas. Y en la medida en que yo tengo esos recursos acumulados y puedo financiar inversión, esto me va a generar mayor productividad.
y mayor productividad en un modelo de crecimiento nos genera mayor crecimiento económico. Eso es lo que yo esperaría ver. ¿Qué fue lo que hicimos? Le metimos datos a los modelitos que trabajamos, son distintos modelos, buscamos los datos, estimamos, y lo que encontramos es que por el lado del ahorro, ¿sí?, hay un efecto final positivo en el ahorro nacional de 1%, de un punto porcentual del PIB. Sí tuvo, durante estos 15 años, sí tuvo un efecto positivo sobre el ahorro nacional, a pesar de que hay efectos encontrados, ¿sí? Hay efectos encontrados porque, por ejemplo, el ahorro público tiene un efecto negativo, que era natural. Si yo cambio de sistema y empiezo a financiar la transición con recursos públicos generales, está aumentando el déficit público. Entonces es obvio que el ahorro público se ve afectado negativamente, pero hay otros efectos positivos por el lado del ahorro privado, y en el neto yo tengo un efecto positivo en el ahorro nacional, y esto también tiene un efecto positivo sobre la inversión durante estos 15 años en los que ha existido el programa. La inversión ha aumentado, ha contribuido alrededor de 0.72% del PIB de manera anual, en promedio, vamos, ¿sí? Este es un efecto positivo. Por el lado de los mercados de capitales es todavía mucho más fuerte el impacto. Nosotros le llamamos ahorro financiero a todos los recursos que están siendo intermediados por el sistema financiero. Ese es nuestro indicador de desarrollo del sistema financiero para los que no son economistas o no son acostumbrados a estas cifras. Este ahorro financiero, durante este lapso, ¿sí?, ha crecido entre 2001 y 2010, creció 22.2 puntos porcentuales del PIB, que por cierto es un ahorro relativamente bajo si lo comparamos con economías similares a la nuestra, como Chile o como Corea del Sur. No es un gran ahorro financiero, pero ha aumentado. Si ahora, entre el punto inicial 2001 y el 2010, aumentó 22 puntos porcentuales del PIB. De ese aumento, 17 o casi 18 puntos son por el ahorro generado por el sistema reformado. Este ahorro, que es obligatorio, contractual, que yo estoy generando vía mis contribuciones, las patronales, las del gobierno, y que se van acumulando en las AFORES, eso representa la mayor parte de la acumulación, ¿sí? Entonces, si no hubiera existido esa reforma y los contrafactuales son complicados, es pensar qué hubiera pasado, ¿sí? Es difícil saberlo, pero el caso es que este aumento en el ahorro financiero de la economía ha sido en gran medida por el cambio en el sistema de pensiones, y eso es muy importante porque son recursos que se van generando y se ponen disponibles en el mercado para financiar inversión. Ese es un elemento crucial, y en consecuencia tenemos, ¿sí?, que los efectos positivos en el mercado de capitales, en la profundidad financiera por la reforma en este lapso, durante los 15 años de existencia del sistema, pueden ir, dependiendo del escenario que utilicemos, entre un 17 y un 26%, ¿sí?, que explicaría la acumulación del ahorro financiero, lo cual es bastante importante. Este es uno de los canales donde ha tenido mayor impacto. Luego, en el mercado laboral probablemente es donde menos impacto ha tenido, y eso no es novedad. Sabemos que en México alrededor del 60%, ¿sí?, representa un mercado de informalidad en nuestra economía, por lo menos con los datos que nos presenta INEGI, que son datos oficiales. El mercado informal es muy grande. No es culpa de una gran cantidad de factores que se vinculan ahí, que interactúan. Pueden ser elementos institucionales, pueden ser elementos de bajo crecimiento, en fin. Dado que tenemos este elemento de gran informalidad, no ha permitido que el sistema de pensiones ayude. Ojo, la informalidad no es culpa del sistema de pensiones. De hecho, más bien afecta al sistema de pensiones, porque la gente que está en la informalidad es gente que de repente puede estar un tiempo en la formalidad y de repente en la informalidad. Es decir, no podemos pensar en la persona en la informalidad como alguien que ha etiquetado y toda su vida es informal, y el que está en la formalidad toda su vida es formal. Simplemente vamos moviéndonos, hay una alta movilidad. Igual este año soy informal y el próximo año soy formal, pero para efectos del sistema de pensiones, el año que soy informal no estoy cotizando, y para efectos en consecuencia, esto provoca que lo que llamamos técnicamente densidad de cotización, ¿sí?, sea baja, ¿sí? Y si mi densidad de cotización es baja, estoy corriendo el riesgo de no obtener pensión, pero ni siquiera la pensión mínima garantizada, ¿sí? Entonces, este es un problema que no es culpa del sistema de pensiones, es culpa
es un problema más macroeconómico, es un problema del mercado laboral y es un problema más generalizado de la estructura de la economía. Eso es lo que se tiene que resolver con las famosas reformas estructurales. No obstante eso, sí ha habido un efecto positivo pequeño sobre productividad media del trabajo que va entre 0.09 y 1% del Producto Interno Bruto. Esto vale la pena enfatizarlo. Bueno, esto es como se ha movido la productividad en nuestro país, que básicamente, si ven, fluctúa mucho, pero en promedio es prácticamente cero. Esto no es nuevo, el mismo gobierno lo está enfatizando ahora en su plan de desarrollo. De hecho, por eso una bandera de la nueva administración es el tema de la productividad, por este tipo de historia. Teniendo todo esto, ya sabemos los distintos efectos, ¿sí? En economía es un ejercicio de contabilidad del crecimiento, ¿sí? Dentro de una función producción, agarramos cada pedacito, ¿sí? Lo contabilizamos en, bueno, cuánto influye sobre factor capital, cuánto influye sobre factor trabajo, cuánto influye sobre el factor, la productividad total de los factores, y eso en conjunto me da una idea de cuánto estaría contribuyendo al crecimiento económico la reforma de pensiones. Y aquí hacemos ya el resumen bajo 3 escenarios típico economistas, bueno, también los actuales tienen sus distintas escenarios, pero bueno, este crecimiento, esta contribución al crecimiento, sí, lo que tenemos acá es, bueno, no sale, va del punto 18 al punto 52. ¿Qué quiere decir eso del punto 58 al punto 52? La economía mexicana ha crecido 2.4% en promedio anual durante estos 15 años. Esa ha sido la tasa de crecimiento promedio hasta el 2012. ¿Sí? De ese crecimiento, de ese 2.4% anual, el sistema de pensiones, la reforma del sistema de pensiones explicaría, ¿sí?, entre un punto 18 y un punto 52, es decir, entre el 8% y el 22% del crecimiento anual promedio de mi economía sería explicado gracias a la reforma del sistema de pensiones. Esa sería la conclusión o el resultado importante de nuestro trabajo, en gran parte por la contribución que tiene que ver con la acumulación de ahorro financiero, vía inversión y vía productividad. Ahora, esta contribución se ve pequeña, me van a decir, bueno, tanta reforma, tanto relajo para tener crecimientos pocos. Vuelvo a insistir, el problema es que el crecimiento en México ha sido bajo. Y esto me lleva a una reflexión más general relevante para la discusión actual de las distintas reformas estructurales. Estas reformas estructurales hay que entender que no hay una sola reforma estructural que sea mágica y que resuelva los problemas de la economía, ¿sí? Resuelven problemas de distintos sectores, pero adicionalmente tienen la característica, ¿sí?, de que interactúan entre ellas y hay sinergias. Si yo puedo generar distintas reformas de manera simultánea, ¿sí?, permito potenciar los efectos de una reforma estructural, ¿sí?, que va solamente a un sector. Eso lo hizo Chile. Chile es de las economías que mejor comportamiento tuvo durante las últimas 2 décadas, ¿sí?, pero entró en un proceso de reformas estructurales muy importante, varias reformas que permitieron potenciar a cada una de ellas. En el caso de México se hizo una reforma de pensiones en 97, pero fue prácticamente la última reforma estructural que ha ocurrido, ¿sí?, realmente en los últimos 15 años. No ha habido otra reforma. Las reformas que hicieron en 2007 y en 2008 en energía, en realidad no cumplieron con su función, si no, no estaríamos discutiendo ahorita de nuevo una reforma energética. Entonces, fue la última reforma estructural, pero fue la única. No se procedió a reformar en ese momento el mercado laboral. Si se hubiera reformado el mercado laboral, por ejemplo, igual hubiera ayudado aquí. No se reformó el sistema financiero, que ahorita también se está discutiendo, ¿sí? El sistema financiero, si bien estoy enfatizando que ha habido un efecto positivo importante en el sistema financiero, podría ser mayor. De hecho, mi crítica, y no es mi crítica, es una crítica generalizada, los bancos no han cumplido con su función de generar crédito, ¿sí? Los niveles de crédito en la economía mexicana son bajos, ¿sí?, comparados con las otras economías de desarrollo similar al nuestro. Si tuviéramos una reforma que hubiera estimulado otro comportamiento de la banca y en general de los estados financieros, también hubiéramos potenciado ese efecto. Entonces, una reflexión de este estudio que aplica para la situación actual es que las discusiones que se están dando en este momento de reformas estructurales son relevantes en la medida en que logremos
que pasen varias de manera simultánea, porque eso va a permitir generar sinergias y potenciar los efectos de una y otra de las reformas que se vayan haciendo. Y la otra, si bien el sistema ha funcionado, también tiene muchos problemas, hay que reconocerlo. ¿Para qué les repito? Ustedes conocen varios de ellos, los han oído hablar. Y hay que seguir trabajando en esos problemas porque no hay sistemas perfectos, sino que son perfectibles. Y hay que mejorar, por ejemplo, el tema de comisiones. ¿Qué tanto más se puede bajar la comisión que al final está afectando, ¿sí?, el nivel de la pensión que se va a recibir? ¿Qué tanto se puede pensar en términos de una mayor diversificación de la régimen de inversión? Eso va a permitir movernos a una frontera eficiente de combinación de inversión, riesgo, rendimiento mucho mejor, y eso implica mejores pensiones para los trabajadores. Hay que esperar, sí, a que mejore la parte del mercado laboral, porque sí tenemos un serio problema. En la mañana alguien mencionó Tappen, si no me equivoco, dice: mira, te vas a retirar con una tasa de reemplazo en el 2022, ¿sí? Cuando empiece los primeros que se retiran con la reforma del 97, con tasas del 30, 40%, cuando mucho de reemplazo, ¿sí? Pero se puede mejorar si estamos a tiempo para generar los cambios que permitan mejorar vía mejor rendimiento, menor comisión, mayor contribución. Dentro del sistema son elementos propios del diseño del sistema para tratar de mejorar esta tasa de reemplazo. Creo que esos son parte de la agenda, parte de los pendientes que se tienen en las reformas de los sistemas de pensiones, en este caso particular del IMSS, y que va a aplicar para aquellos que se están modificando en línea a la reforma del IMSS. Esa, digamos, sería la tarea pendiente. Entonces, para concluir y dejar tiempo para preguntas en caso de que existan, es la respuesta que si se tiene un efecto positivo ya con datos empíricos, sí hay un efecto positivo a nivel macroeconómico, a nivel de crecimiento económico. Este efecto no se ve tan grande porque la economía no ha crecido mucho, pero es positivo y estaríamos en posibilidad de potenciar este crecimiento, este efecto que fuera mucho mayor si se hiciera el trabajo que no se ha hecho durante la última década, ¿sí?, de mayores reformas y de modificaciones más agresivas al propio sistema de pensiones. Ese es el mensaje que les quería comentar. Espero que no haya sido muy aburrido, muy latoso. De nueva cuenta, gracias. Aquí hay un poco de comercial al final también para que valga la... quien quiera conocer más de este y otros temas de economía, tengo un blog que se llama Tintero Económico Diario. Estoy en Twitter y tengo una columna semanal en el Universal desde hace tiempo en la sección de cartera que se llama Tintero Económico. Así que con gusto, los que quieran ver más de este tipo de temas y otros de economía pueden consultar esto. De nueva cuenta, muchas gracias por su atención. Estoy abierto para las preguntas, dudas que tengan. Adelante. Está incluida en la parte de ahorro. Ahí la idea un poco es la siguiente, en este tipo de modelos. En el momento en que haces la reforma, tú tienes un periodo de transición, lo cual va a afectar el déficit público. Depende mucho cómo se financia ese déficit público. Si tú metes deuda nueva o haces ajustes fiscales vía combinación de reducción de gasto y aumento de impuestos. Son cosas un poco más técnicas, digamos, para la finalidad, pero... Y entonces esto te está afectando la parte de ahorro público. Tú tienes un primer impacto sobre ahorro público y finanzas públicas, y luego además tienes el típico impacto que vincula cómo afecta al ahorro privado, ya sea que aplique lo que técnicamente llamamos la ley ricardiana o no, ¿sí? Y esa es por la forma en cómo capturamos la parte del sector público en este tipo de modelo. La parte del sistema financiero no me importa quién financia, no hacemos la desagregación micro. Es un modelo típico de crecimiento agregado.
Si cumples los 1.250, y aquí me puedo equivocar, no, nada más, si los cumples, pero tu pensión no alcanza para el equivalente de la pensión mínima garantizada, tienes derecho a la pensión mínima garantizada. Si no cumples eso, lo que tienes es, sí puedes retirar tus fondos acumulados en tu cuenta individual, que son tuyos. Que insisto, ese es el cambio relevante entre la parte de un sistema de reparto y un sistema de capitalización. Antiguamente, en un sistema de reparto, bueno, en los sistemas de reparto, tú no sabes quién contribuyó qué, y cuando te retiras y no cumpliste, te jubilas o llegas a tu edad de retiro y no tienes los requisitos mínimos para una pensión, no te regresan tus contribuciones. Y esto es bien inequitativo. La verdad, piensa en lo siguiente: ¿qué tipo de gente de trabajador tiene ese tipo de problema? Por lo menos en el IMSS era un trabajador claramente de bajo ingreso, poco calificado por las mujeres. Por ejemplo, las mujeres entran al mercado laboral, llega el momento en que quieren tener hijos, ¿sí? Se retiran del mercado laboral, dejan de cotizar y luego en muchas ocasiones regresar al mercado laboral es un martirio, o ya no regresas. Entonces, lo que contribuyó durante el lapso que estuvo trabajando en un sistema de reparto lo perdió, ¿sí? Trabajadores de bajos ingresos, por ejemplo, un albañil que empieza a trabajar, está trabajando 10 años y además de una manera intermitente, porque es el típico trabajo de los albañiles. Cuando llega más o menos a los 35 años, ¿sí? Probablemente empieza a tener menos demanda a su trabajo, porque abajo tiene chavos de 18 años que van a cargar los toneles, los botes de cemento, y en consecuencia ya no tiene el trabajo y no logra cubrir otros requisitos que antes eran más bajos con el 73. Pero el caso es que si no tiene derecho a la pensión, tampoco recuperaba sus recursos. Entonces, en ese sentido, el diseño anterior era bastante inequitativo, es decir, penalizaba a ese tipo de trabajador. Ahora sí tienes derecho, son tus recursos que están en tu cuenta bajo tu nombre, ¿sí? Esa es una diferencia importante que hay que valorar. Sí, Rosita, ¿cómo estás? Mira, la respuesta es mucho más compleja, porque en realidad, y ese es otro tema que traigo en mi agenda de investigación con mis chavos, tesistas, etcétera, que es el problema de educación financiera, ¿no? El problema del sistema reformado es que tiene un componente muy fuerte financiero. Y el producto, y le estamos otorgando al trabajador muchas variables de decisión que ahora toma, que antes la tomaba, no tenía que tomarla, simplemente iba y tramitaba su pensión. Y son productos complicados, ¿sí? Yo puedo pasar, bueno, lo que pasa es que seguramente aquí la mayoría son ISSSTE o algo similar, pero si yo tuviera aquí un público IMSS, por ejemplo, yo puedo, aunque fueran profesores de la universidad, yo puedo pasar y preguntarles, a ver, cada quien sabe cuánto es su saldo en su cuenta, cuánto de comisión le está cobrando, su afore, cuánto es la tasa de interés, o díganme cuánto es la tasa de interés de sus tarjetas de crédito, cuánto le está cobrando su tarjeta de crédito, o si ahora no pagan ni la pagan al final de año, ¿tienen idea de lo que es la tasa de interés compuesto? Están usando la tarjeta, digo, es un producto que están utilizando, y si lo están utilizando es como ir a comprar un pantalón, y cuando voy a comprar un pantalón, pues yo estoy tratando de ver la marca, la calidad, etcétera. Pues aquí también debemos estar preocupados del producto, pero es un problema de que son productos mucho más sofisticados. Entonces hay un problema que tiene que ver con la parte de educación financiera, ¿sí? En general, y hay otra parte que tiene que ver probablemente con una mayor difusión del sistema en su conjunto, ¿no? Digo, lo hace la CONSAR, pero no es suficiente. Las AFORES lo hacen en la parte que les interesa por razones obvias, ¿sí? El gobierno lo hace también, pero no es, debe ser algo mucho más amplio, ¿no? Mucho más amplio. Pero yo estoy seguro que si pudiéramos avanzar en educación financiera, estaría comprendida la parte una parte importante del sistema de pensiones. Una de las cosas que siempre ha llamado la atención es, la gente se puede cambiar de Afore, pero las estadísticas nos dicen que la gente está cambiando de Afores baratas, que tienen mejor rendimiento, a Afores que están funcionando peor. ¿Qué está pasando ahí? ¿Sí?
somos irracionales. Hay otros elementos que están influyendo ahí, por ejemplo, ¿no? Pues es el tipo de cosas sobre las cuales se tiene que trabajar, pero va más allá de eso. No solamente es cuestión de los aforos. La gente, ya la mayoría de aquí le pagan por nómina con una tarjeta, ¿sí? ¿Tiene idea de cuánto le está cobrando un cajero que no es el suyo como comisión? ¿O cuál es la tasa de interés de sus cuentas de cheques? Son cosas que no tenemos esa cultura es parte. No solamente el sistema es parte de todo esto más complejo. Estoy de acuerdo, pero sí, sigue siendo, desde mi perspectiva, esfuerzos limitados. Yo en lo que escribo en el periódico, yo he insistido en que esto tiene que ser parte de una política de Estado, en donde el Estado entra como ente rector para coordinar los esfuerzos, porque tú tienes no solamente Conducef, que tiene recursos muy bajos, la semana se entera el 10% de la población, si bien nos va. A mí me ha tocado participar casi cada semana, dar conferencias, etcétera. La penetración en el público general es muy baja, ¿sí? Pero tienes también Fundación Banamex, Fundación Bancomer, Banjico tiene una página muy buena, si que alguien quisiera entender un poco más, aprender un poco más de economía. No sé cuántos han entrado a la página de Banjico, del Banco de México, en la parte educativa, es buenísimo. Está el MIDE, todo aquí son aislados. Yo creo que aquí hay que generar un proceso de coordinación como política de Estado, porque además, ¿sí?, es parte de los lineamientos, de las recomendaciones que hace, por ejemplo, la OECD. Se habla mucho de inclusión financiera. ¿Para qué queremos más inclusión financiera, ¿sí?, si no sabemos exactamente cómo usar esos productos? Y al final de la historia, que me den una tarjeta, pues no es mayor inclusión financiera. La gente, el trabajador que retira 50 pesos porque recibe un salario de 3,000 pesos mensuales y de repente necesita 100 pesos y va a un cajero a retirar y no encontró su cajero, pero luego que saca el dinero va del cajero del banco de al lado, y por esos 50 pesos ya te cobró 20 pesos de comisión. Eso, pues ese tipo de cosas son las que hay que ir internalizando también. No sé si hay otra pregunta. Ya grité mucho aquí arriba seguramente. Sí. Esa variable no entra aquí porque no tiene un efecto directo, no tiene que ver, vamos, con el tema. Es un elemento importante, es cierto, es un tema muy polémico, pero no es una variable que en principio afecte este modelo, el sistema de pensiones, ni cómo al haber reformado me afectaba el crecimiento económico. Por eso es que no entra aquí, no es necesario proyectarla. Sí hay muy poco transparencia desde que se generó ese rescate bancario. No obstante eso, tú puedes encontrar, ¿sí?, el monto de deuda en lo que se le llama requerimientos financieros del sector público. Uno de los componentes de eso, y lo publica el gobierno, es lo que todavía implica el componente de FOBAPROA, que ha venido disminuyendo. Ahora aparece como el Papa, básicamente. Sí está ahí. ¿Cómo llegamos ahí? Estoy de acuerdo contigo que hay muy poca transparencia en todo ese famoso rescate, sí, definitivamente. Pero no afecta, no tiene que ver con mi modelo, por eso no lo modelo. Está aquí mi colega de Forex. Yo no es un tema que yo... Mira, no, la verdad es un problema eso de la industria, ¿no? Ellos son los que saben. Mi percepción es que Bancomer como tal tenía problemas en España, no aquí, en España. Todos sabemos que hay una crisis financiera y fiscal muy importante en Europa, entre ellos España, y que los bancos allá, entender Bancomer,
tenían requerimientos de capital. No fue el único que actuó de esa forma, también en Santander se deshizo de algunos activos. Esa creo es la motivación. ¿Por qué se dio el sistema de esa forma? La verdad es que eso sí ya lo desconozco, y es parte del proceso de la industria, de ese mercado, cómo se decidió, la autoridad que se les ha autorizado y que ha funcionado. Eso sí ya se sale. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, pues gracias, buenas tardes. Agradecemos infinitamente la presencia del doctor Alejandro Villagómez Amezcua, investigador de la División de Economía, Centro de Investigación y Docencia Económicas. Invitamos a nuestro director general del ISEG, doctor Héctor Salgado Banda, para que haga entrega de un muy merecido reconocimiento.